Ok, esta parte sí la habíamos revisado. Habíamos dicho que todo este análisis que venía aquí era para poder llegar a la conclusión de que podemos eliminar ¿qué cosa? ¿La intensidad dónde? Podemos reducir el fácil con una ecuación. Ya. Pero había un punto que era clave donde habíamos llegado a una conclusión. ¿Se acuerdan? No. La parte más importante de todo este análisis. Es lo que está en azul. ¿Ya qué decíamos del centro? ¿Por qué? Porque era un corte, no, no. Es menor. ¿Qué pasaba con el ZN? ¿No pasaba voltaje o no pasaba corriente? ¿Por qué? ¿Tierra? No, acá no hay tierra. Como por nuestro puedo. Y las corrientes están al lado. La sumatoria de la corriente igual a cero. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué podemos asumir eso? Porque están desfasados. ¿Qué más? Hay otra condición que debe cumplirse. Acá tienes La suma de las corrientes de base es igual a cero. ya y sub C y sub B, ¿verdad? ¿Qué condición debe cumplirse para que la sumatoria de esta sea cero? Pues entran Lo tienes ahí frente a tus narices, ¿no? Adelante. balance. Bien. O equilibrado. ¿Qué significa que sea equilibrado? Las impiedades son iguales y por lo tanto, ¿en qué se diferencian y en qué son iguales? Los de fácil eliminación. O En este caso es lo mismo porque son estrellas. Ya, pero algo más. Esto porque es estrella. Pero estas corrientes que estamos sumando, que decimos que son, bueno, que dicen que son iguales, ¿en qué son iguales y en qué son diferentes? Exactamente. son iguales en magnitud, pero diferentes en ángulo. Perfecto. Argumento. Muy bien. Alguien va a probar, creo. Muy bien. No, nada. Ya, muy bien. Entonces la conclusión era esa, ¿no? Que como la corriente, la suma de las tres corrientes es cero, si tú pasas 0 amperios por ZN, ¿tendrás caída de tensión? No. Entonces todo esto es como que fuera un cortocircuito. Por esa razón, porque es equilibrado y porque la corriente es neutro es cero. Por eso asumimos esto que tenemos acá. ¿Sí? Por eso la impedancia acá se anula. Muy bien, ¿qué más? Ahora, esta reducción la vamos a tener que hacer sí o sí. Si en el examen te viene un ejercicio con trifásico, vas a tener que hacer esto. Entonces es bueno que sepas cómo se hace. Entonces, la reducción en monofásico, perdón, la hacemos porque justamente es más fácil calcular ahí que en trifásico. Sí, y además, como son cargas bajas, si tú calculas en monofásico, se entiende que eso va a pasar también para las demás cargas, ¿no? O sea, para las otras dos fases. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se coge V, o perdón, Bn como punto de referencia. ¿Qué quiere decir eso? De cuando abras tu circuito monofásico, normalmente lo hacemos así, ¿no? Le ponemos la fuente de alimentación y de acá tus cargas, ¿no? Ya. Si tomas Bn, significa que esto va a ser B y esto va a ser N. Eso es lo primero que tienes que saber. Y si fueran dos líneas vivas sería BC, pero no es el caso. Normalmente vamos a tomar BN. ¿Ya? Ahora, las cargas pueden ser en Y o pueden ser en delta. ¿Cuál es la diferencia? En estrella, no, ¿cómo dijo? Estrella abierta, ¿no? En estrella podemos hacerlo directamente, pero en el triángulo tenemos que convertirlo en triángulo. Claro, hay que hacer una conversión. Y esa conversión implica lo siguiente. Que si yo te dijera
tienes una carga en triángulo, digamos, de magnitud, no sé, pues ya 10, ángulo 90 grados. ¿Qué me podrías decir de esta carga? ¿Es una carga? ¿Cuál es el valor del capacitor? ¿Cuál es el valor del resistor? ¿Cuál es el valor del inductor? Es un inductor de 10. Muy bien. De 10, no, en realidad no, el inductor no es de 10. O sea, si tú me dijeras ya, para esta carga, L es igual a 10, ¿estaría bien? No, ¿por qué? Exactamente, lo que estás viendo ahí es la reactancia inductiva, que eso sí es igual a 10. Y el ángulo para el inductor es de 90 grados, porque así es en todos los inductores. Entonces, ¿cuál sería el valor de L? Es inmediato. Tú miras eso y 10 ángulo 90, ya tienes que saber exactamente cuánto vale L, cuánto vale R, cuánto vale el ángulo, todo, todo. Inmediatamente, en polar y en binomial. Eso es inmediato. ¿Cuánto valdría? A todo esto, por si acaso, para el examen, va a ser con... Disculpe un ratito, un ratito. Para el examen, por si acaso, calculadora señores. Nadie con teléfono, sí. Pásenlo a sus compañeros porque si veo a alguien con teléfono, se lo quito. Ya. Entonces, a ver, ¿cuánto es L? 0.026. Entonces sabemos, ¿no? Que la reactancia inductiva es igual ¿a qué? A la frecuencia angular, muy bien, es muy diferente. ¿Qué es L? ¿Cómo se llama ese parámetro? Coeficiente de autoinductancia, ¿ya? Y el omega es 2pi por F, por L. Entonces, si despejas L, te queda XL entre 2pi F. Normalmente, si no te dicen, asume esto, porque eso es lo que trabajamos en Perú, ¿ya? Frecuencia es igual a 60 Hz. Entonces, básicamente, lo que vas a tener que hacer es hacer XL entre 120 pi, porque el 2 por F va a ser 120, ¿sí? Entonces, si el XL vale 10 entre 120 pi, te va a salir algo como esto. 0,002,652, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a redondear siempre el dato a dos decimales. Si te das cuenta que es muy chiquito, lo redondeas a cantidad pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Con prefijo de cantidad. ¿Así? ¿Kilohenrios? No, ella jalaron ya. Si tú corres la coma hacia la derecha, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dividiendo o estás multiplicando por 10? O por 1000, perdón. ¿Multiplicando por 1000? No, estás dividiendo. O sea, estás multiplicando por 10 a la menos 3. Todo este pedacito. Si tú quieres mantener la igualdad, tienes que multiplicar por 10 al cubo más allá. ¿Ya? Perdón, tenía razón. Sí, está multiplicando por 10. Tiene toda la razón. Tienes que multiplicar por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3. Si multiplicas por 10 a la 3, a este lado donde está la coma, tienes que multiplicar por 10 a la menos 3 al otro lado. O sea, ¿qué prefijo es ese? No. Entonces te va a quedar L es igual a 2, redondeas a dos decimales, mili y la unidad, que es Henry. Ya, eso sí va. Ya. Entonces, si yo te decía que en este caso la carga en triángulo es 10 ángulo de 90, cuando tú haces la reducción a monofásico de todo esto, la carga en triángulo la tienes que dividir entre 3. Así funciona. Ya, la carga en estrella pasa tal cual. O sea, si yo te dijera acá, por ejemplo, no sé, carga de 5, digamos, 5
ángulo de 20 grados ohmios. Pues acá abajo, aquí pasarían tal cual. 5 ángulo de 20. Pero al otro lado va a pasar 10 entre 3, que es, ¿cuánto? Sí, 3,3 ángulo 90 grados. Ya, eso es muy importante porque si no, nada funciona. Eso debes recordar, que la conversión a delta implica esto. Adelante, pasa. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Eso hay que tenerlo clarísimo. Si no, fuiste. Y lo que le decía, ¿no? Tomas B con N en este caso, ¿no? Ya está. Y todas las cargas que tienes acá arriba, en este caso están conectadas en paralelo, igual pasan acá abajo en paralelo, pero su versión monofásica. ¿Sí? Pues aquí ya queda perfectamente descrito el circuito y lo tratas como si fuera un circuito monofásico. De así. O sea, si tú sabes todo lo anterior de la unidad 2, lo aplicas acá. La unidad 3 es simplemente pasar esto a esto. ¿Sí? Pregunta hasta acá. Las impedancias por tomar Las impedancias. era carga trifásica balanceada, carga aritmética balanceada, dos cargas aritméticas balanceadas. ¿Cómo lo convierte? ¿Cómo no te entiendo? Ah, eso que está acá. Pero esto está convirtiendo en Ah, lo que pasa es que en este estudio de cargas balanceadas, esto que tienes acá va a ser igual para todos, normalmente. Y lo que te ponen aquí abajo es, bueno, la definición de las potencias, que es lo mismo para cualquiera. Sí, o sea, no te está dando más información. Pero normalmente basta que te pongan el valor de la impedancia, porque ahí calculas todo. Porque si tienes la impedancia, puedes calcular la corriente, después calcular la corriente, después el desfase, con el desfase las potencias y así, y así, y así. Entonces eso es. Bueno, y una vez que lo tienes así, entonces, por ejemplo, ¿qué podrías hacer acá? Podrías, por ejemplo, claro, hacer uso de corriente, o si te pide la corriente total, allá hay circuito equivalente, que sería algo así, ¿no? Digamos que este es tu voltaje V o VN, y este es tu impedancia equivalente de todo. Entonces, la impedancia equivalente aquí, ¿cuál sería? Uno entre, está en paralelo, ¿no? Entonces, como es en paralelo, vamos a ponerlo acá ya. CTQ es igual a, en este caso, se llama la caseta 1 en paralelo con Z2. O lo que es lo mismo, los inversos, ¿no? O los recíprocos, que son mismos. Ya. ¿Uno entre cuántos? Está bien. no es uno entre uno, no es la sumatoria de los inversos. Totalmente. Como son las letras. A ver, mira. En paralelo se hace así, ¿ya? Tienes el paralelo, entonces lo que haces es coger el recíproco de todas. Uno entre ZQ, uno entre Z1 más uno entre Z2. ¿Cuánto vale Z1? Z1 está acá, Z2 está acá. Así es. Entre 3,3 ángulo 90. Esto es 5. Así es. ¿Cuánto sale acá? A ver, ZQ. Por si acaso, para el examen, eh, me basta con que pongas, digamos, si tú estás calculando el impedancia equivalente, ¿no? Que en un paso me pongas cuál es la fórmula que vas a usar. Podrías poner también un poco de deducción algebraica de cómo es que lo estás ordenando. Y al final, cuando ya no puedas simplificar más algebraicamente esto, lo que vas a hacer es colocar los datos de problema. En este punto,
no me interesa mucho que luego pongas acá uno entre bla, 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 los numeritos, ¿no? No, me interesa que de frente pongas la respuesta, de frente. Porque ya con esto que está en rosado yo ya sé que has reemplazado correctamente, con lo azul yo sé que has simplificado y con lo este anaranjado yo ya sé que estás aplicando la fórmula correcta. Ya, esto es lo mínimo que usted tiene que hacer. ¿Y cuánto sale? 2.4 2,4. ángulo 63, 16. A ver, corroboren. Ohms, muy bien. Se van a olvidar, ¿ah? Por una pregunta, ¿para sumar polares se puede directamente o no se puede, tiene que pasar a cartesiano? Para sumar polares, no, polares, perdón, no. Tienes que pasarlo a cartesiano. Ahora, en el caso de impedancias que sean, se toca un paralelo de dos, por ejemplo, ¿no? Tienes esto, ¿no? Vamos a pasar de la parte azul. Podrías decir también, si es que a todo esto le sacas o le das potencia a la menos uno, ¿qué te va a quedar? Z de Q es igual a uno entre uno sobre Z1. Creo que eso es lo que te referías, ¿no? Por ahí. Entonces, esto es, sacas acá el divisor, te va a quedar acá Z2 más Z1. Ahora, el numerador, como es uno, tú lo puedes hacer como uno entre uno, y luego que haces, simplemente vas a aplicar la multiplicación de los extremos por medios, también conocida como la doble C, ¿sí? Y cuando haces la doble C, te va a quedar la multiplicación entre la suma. Si en azul me pusieras esto, yo también sabría que estás haciendo algo. O sea, si pasas de aquí a acá, también está bien. Y ya en este punto, haces el reemplazo, ¿no? Y tendrías, por ejemplo, no sé, 3,3, 90 grados, ohmios, 5, 20 grados, ohmios. Y acá la suma, ¿no? Pues aquí para lo que preguntaban, se suma. Para los más diferentes. 90 ohmios, 5. Ya, listo. Eh, entonces, no lo puedes sumar directamente. Tienes que pasarlo a cartesiano. Manualmente, pero ¿y si le pongo a la calculadora? O sea, o sea, si es que alguien me pusiera aquí, por ejemplo, el denominador, suma esto y dice, ah, ya este es 3,3 más 5 sería 8,3 y el ángulo lo sumo también, 110 grados, ya, jalado, jalado, totalmente, en uno. Oh, pero, entonces o sea, a mano no se puede hacer, pero la calculadora sí, sí te lo saca normal. Porque hay estos ejercicios, por ejemplo, estaba por full cartesianos y polares, Mm. y por los decimales salía algo diferente. Ya. Porque yo redondeaba los cartesianos y a mano, cuando pasaba la Ah, calculadora, ya, claro, claro, entiendo. salía muy, muy diferente. Si lo redondeas todo a dos decimales, ya va, puede cambiar un poquito, pero ya, ok, mira, digamos, si es que en el examen la respuesta es, no sé, pues 10,5 voltios y tú me pones 10,6 voltios, está perfecto, no hay problema. Pues si me pones la respuesta son 100 o 1000 voltios, 100 voltios, ya, ok, un cero más ya se está. Ahí ya no puede ser. Sí, Sí, prácticamente planteo la parte rosadita que usted colocó sí, con comparación con polares y ajá. coloco directamente el resultado en polares. También, Todo esto. también está bien, sí, también. Claro, porque esto que estamos haciendo aquí abajo, esto va a funcionar para dos impedancias, pero cuando son tres, ya no funciona. Cuando son tres, tienes que hacer, ya sabes, ¿no? Impedancia más inverso y así, n inversos. Más largo. Ah, entonces, acuérdense,
¿Usamos polares cuándo? Multiplicación y división. Entonces, coordenadas cartesianas cuando son suma y resta. Ya, no se olviden. No se olviden. Bueno, entonces, ahí decíamos, ¿no? Calculas el CTQ y de repente luego puedes calcular la corriente total a partir de la ley de Ohm de alterna. Y si tienes la corriente total, conoces las impedancias, puedes calcular la corriente acá, la corriente acá. Si tienes la corriente de acá y tienes la impedancia acá, puedes calcular cosa, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Si tienes la otra, puedes calcular lo mismo, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿Sí? Y si tienes todo eso, el siguiente paso, ¿cuál es? Y esto se muestra en la siguiente diapositiva que lo vamos a analizar, ¿no? Como un ejercicio ahorita. Si tienes todas las impedancias, tienes todas estas cuestiones, lo siguiente que puedes hacer es ver la forma de colocar acá un condensador en paralelo para hacer la compensación reactiva. Ese es el último paso. ¿Ya? Entonces, eso se hace al final. ¿Ya? Es un poquito trabajoso, pero lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, acá ustedes tienen un ejercicio donde se plantea justamente eso, ¿no? ¿Lo han revisado? Más o menos. Ya. Ok, ok. Entonces vamos a revisar este toque y luego hacemos el ejercicio. Con eso ya llegamos a los 11:30. Entonces, esto ya está resuelto. Entonces simplemente lo voy a pasar para que vean cómo es que se hace, ¿no? Cuando te dan el ejercicio, lo primero que tienes que hacer es, primero, te van a dar el voltaje de alimentación normalmente. Tienes que darte cuenta si está en pico o si está en RMS. Sí, porque normalmente todos los cálculos los hacemos en RMS. Si te dieran en pico, te dicen, por ejemplo, ya, 173.2 voltios pico. ¿Qué tienes que hacer para pasar el RMS? Por raíz de 2. Muy bien. Y entonces obtienes el valor en RMS, ¿sí? Y eso lo sabes porque esto aplica exclusivamente para ondas senoidales. Nada más. Nada más. O sea, si por ahí te tocara una onda que fuera triangular y tú dices que el voltaje RMS de esto es esto de acá, no, no funciona. No funciona. Ya, porque me parece que la fórmula del RMS es una integral, lo vimos creo el primer día que estuve por acá. Ya es una integral, el valor al cuadrado, la raíz entre 1 entre t ya. Es diferente. Entonces, acuérdense eso. Bueno, ¿qué más? Te dice qué cargas tienes. Tienes una carga en estrella con impedancia 10, ángulo 0 de impedancia por fase. Entonces esto de acá, ¿no? Como es una conexión estrella, tu fuente, la fuente normalmente va a ser en estrella, ojo, ¿ya? Entonces, en estrella, fuente en estrella, todo bien. Ahí no tienes mayor lío. Ahí no pasa nada. Después te dice conexión en delta con 24 grados 90. O sea, 24 90 grados ohmios por fase. Es esto de acá. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Para hacer el monofásico, divididas entre 3. La impedancia divide entre 3. Ya, y el siguiente que dice conexión en delta con impedancia desconocida. O sea, acá es un delta, pero no sabes cuánto vale esto. ¿Y qué más te dice? Tienes que la corriente IA, que es esta, es un sentido positivo, o sea, va hacia la carga con este valor 32, ángulo de menos 138.1 amperios RMS. ¿Sí? Ahora, te dice también que vas a considerar el voltaje BC como referencia. Esto ya lo habíamos visto acá. ¿Sí? Voltaje BC como referencia en este caso. O sea, utilizas el voltaje BN para hacer el cálculo monofásico, pero que el voltaje BC va a ser tu referencia. ¿Qué significa? Cuando haces tu diagrama fasorial, que es este, el voltaje BC te va a ser la referencia vaca. Que sea la referencia significa que ese fasor tiene ángulo cero. Y sobre ese construyes todos los demás. Están desfasados entre sí, ¿cuánto? 120. O sea, si tú coges el otro voltaje que es el de acá y el otro que es el de acá, entre ellos, que son los dibujos o las flechas negras, vas a tener 120. 120 acá, 120 acá, 120 acá. ¿Ya?
Eso significa que tomes como referencia voltaje BC, o sea, ángulo cero. Esto, por supuesto, va a ser ángulo 120 y este va a ser ángulo, ¿cuánto? Menos, ya está, listo. ¿Qué más? Sigues. Entonces, una vez que sabes que el voltaje es 173.2 voltios RMS, lo que corresponde después es calcular cuánto vale el voltaje por fase. Porque este voltaje inicial te dice, ¿no? 173.2 voltios RMS de voltaje en línea. Línea. Pero ya sabes que el voltaje de fase en estrella es más chiquito, ¿sí? Y acá está el cálculo. Este es el cálculo. Ahora, como te dijo que el voltaje VC es tu referencia, este va acá. Ángulo cero. Y aquí lo que tienes que hacer es revisar la teoría de fasores que vimos hace una semana o 2 semanas, y ahí te dice cómo van los ángulos, quién va hacia arriba, es decir, te dice cuál va acá, si es que es VCA o si es VAB, porque cuando es en secuencia directa y en inversa, esto cambia. Ya, esto tienen que tenerlo claro. Esto es lo que le decía que es un poco difícil memorizar, pero van a tener que hacerlo. Si han tenido su formulario hoy día, me lo muestran al final y los valido. Si no, no. Era para el o era para. ¿Perdón? No había plano virtual, había que imprimir. Lo tienes virtual, pero ¿cómo lo voy a firmar? Ah, claro, entonces, Lo tendrías que enviar por correo, entonces, para compararlo luego con lo que traes. Entonces, una vez que tienes esto, tus voltajes de línea con tus desfases, luego simplemente, ¿qué vas a hacer? El módulo de cada uno de estos. O sea, el módulo del voltaje fase es igual al módulo del voltaje L entre raíz de 3, que es 173.2 entre raíz de 2, perdón, raíz de 3, que te da 100 voltios RMS. Eso va acá. 100, 100, 100. Para todos los voltajes respecto al neutro. ¿Ya? Entonces tienes esto acá, acá, acá. Y los desfases. Lo siguiente que hay que recordar también de ese dibujo, los fasores, es que los voltajes de fase respecto a los voltajes de línea están desfasados. ¿Cuánto están desfasados? 30 grados. Más o menos dependerá si es que el sistema es directa o si es inversa. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos restando, o perdón, sumando 30 grados. Si sumas 30 grados al voltaje de línea para obtener el voltaje de fase, como acá, ¿qué puedes concluir? ¿Que el voltaje de fase está adelantado o está retrasado? Excelente, está adelantado, tal cual. Vas al diagrama fasorial, entonces puedes ver, ¿no? Voltaje VC respecto de VN, el VN está un poquito más hacia arriba, ¿no? O sea, está adelantado 30 grados. Y esto mismo tiene que pasar acá, y esto mismo tiene que pasar aquí. ¿Sí? Listo. Ahora, esto puede parecer que es trivial, pero al final lo vas a necesitar. Obviamente, el problema no te va a dar el diagrama fasorial, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Por eso estamos haciéndolo paso a paso para que ustedes vean cómo se hace. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí tienes tu voltaje, tus voltajes, tus amplitudes, tienes tu voltaje fase, línea, fases, todo. Listo. Reducción a monofásico. Entonces, en este caso, normalmente, ¿qué ocurre? Se toma el voltaje Bn, como dijimos acá, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si tú analizas el problema te comenta que tienes una corriente I sub A, que es la que quieres evaluar. Entonces resulta más práctico para mantener cierto orden que cojas la línea A con el neutro, para que puedas evaluar directamente ahí cómo van las corrientes. Por eso se hace eso en esta parte de aquí. La tensión A. ¿Respecto de quién? Respecto del neutro. ¿Sí? Ahora, ¿cambia mucho si tomas A o B o C? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son líneas balanceadas, líneas equilibradas, entonces da lo mismo. Para el cálculo va a ser exactamente igual. Una vez que tienes eso, pasas a poner tus cargas. Tu primera carga es un triángulo 10 ángulo 0. ¿Le haces algo o lo pones tal cual? Perdón, una estrella. Pones tal cual. 10 o 0. Ahí está. El siguiente
Es un triángulo, 24, 90 grados. Como este ángulo, tienes que dividir entre 3. El módulo, solamente el módulo. Te va a quedar 8 con 90 grados. O sea, carga, ¿de qué tipo? Capacitiva, inductiva, mixta. Inductiva. Claro que sí. El anterior, ¿qué tipo de carga es? Inductiva. Se pueden acá los mato. Resistiva pura. ¿Y cuánto vale el resistor? 10 ohmios. Inmediato, sí, pues al tiro. Lo miras y ya sabes. No tienes que calcular nada. En el otro, acá. Este es XL igual a 8 ohmios. Por lo tanto, sin pensarlo, ¿cuánto vale L? El toque. Es inmediato esto. 0.21, ¿qué? ¿Qué te dije los prefijos? Usa prefijo. 21, dos decimales. Dos decimales, por favor, para el curso. 22. Ya, bien. 21.22 milihendas. Y después, tercera cara que te dice impedancia desconocida, que amplitudes o el módulo es Z, su guión 3 delta. No la conozco, así que simplemente la voy a añadir, o sea, tal cual, algebraicamente, pero entre 3. Porque eso es lo que tengo que calcular. Entonces, aquí lo que puedes hacer es aplicar la ley de nodos. Otra cosa, antes de que empieces a poner tu fórmula, el otro paso era, en tu examen, pon acá, por ley de nodos, por ejemplo, ¿no? Incluso puedes poner en el nodo, no sé, te inventas, nodo A. Si pones nodo A y lo marcas acá en el dibujito, nodo A. Listo, yo ya sé dónde estás evaluando, sé lo que estás haciendo y sé que estás aplicando. Ya. Entonces, ley de nodos, ¿qué dice la ley de nodos? Tú te lo tienes que saber así como tu DNI, igualito. Sumatorio de corrientes entrantes igual a sumatorio de corrientes salientes. ¿Ya? Ahora alguien puede decir, bueno, pero se supone que si es corriente alterna, la corriente está yendo y viniendo, ¿no? ¿Qué creen? ¿Cómo sé cuál entra o cuál sale? Porque siempre, bueno, el generador entrega la corriente y la carga sigue la corriente. Sucede de que corriente alterna efectivamente la polaridad está constantemente haciendo este juego, ¿no? Pero en cierto momento vas a tener que, cuando la potencia se entrega, las direcciones son estas. Para el semiciclo positivo, digamos, ¿no? Para el semiciclo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a invertir. Esto va a subir, esto ahora va a subir, y esto va a subir. ¿Cambió en algo la ley de que Kirchhoff de Nodos? No. Simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha movido así. Nada más. Sigue siendo igualito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pones ahí, ¿no? Por ley de nodos, ¿o qué vas a aplicar en el nodo A? Punto. Ya, listo. Corriente A más todas las corrientes, ¿no? Entonces, de aquí, tienes la corriente A y vas a calcular, o necesitas calcular la impedancia, ¿no? La impedancia que tienes acá, que vamos a llamar impedancia 3, es lo que nos interesa. Y esto lo podemos calcular con ley de Ohm. Entonces, también podrías, ¿no? Por ejemplo, aquí. Por ley de Ohm, en AC, corriente alterna, el voltaje A sub N, por ejemplo acá, ¿no? Sería Z3 triángulo entre 3, va a ser igual a VAN partido corriente I sub A3, ¿sí? Y además acá le podrías poner el simbolito de vector, porque cuando hagas los cálculos en la ley de Ohm de este tipo, vas a necesitar conseguir también el ángulo. Entonces es importante que pongas ahí que es un vector, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si me interesa calcular esta impedancia, tengo el voltaje
¿No? ¿Quién dice no? Levante la mano. Si quieres calcular esta impedancia, tienes ahí tres magnitudes. ¿Conoces el voltaje AN? Listo, conoces esto, muy bien. ¿Conoces la corriente? No, no la conoces. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Calcular la corriente, para que puedas calcularlo en más. ¿Qué puedes hacer entonces? Acá se salta este paso. Lo que haces es calcular primero la corriente. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, ¿esto lo conoces? Sí, porque el problema te lo da. Mira, está acá arriba. Acá. Ahí te lo da. 32.7. Las demás no las conoces, la que te interesa es esta, pero estas otras dos de acá, si bien no tienes la corriente, tienes la impedancia y tienes el voltaje. Por lo tanto, puedes aplicar la ley de Ohm alterna y calculas la corriente. ¿Sí? Y eso es lo que se hace acá. Corriente A sub 1 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje A sub n partido la impedancia 1. La impedancia 1 es lo que tenías acá, ¿no? Y la impedancia 2 está acá. Ahora, ¿cómo me acuerdo que es 100 grados menos 90? Voltaje A sub n. Recuerdas acá, retrocedes. Voltaje A sub n ya lo habías calculado previamente. Sí, para eso hacemos el primer paso. 100 ángulo menos 90. Es lo mismo que pones acá. 100 ángulo menos 90, lo divides entre la impedancia que te tocó, y acá es directo, ¿no? Divides módulos, restas el ángulo de arriba al de abajo. Ya está. Pues con eso, ¿qué tienes? Las corrientes. Y ahora sí puedes despejar la corriente I sub A3, que es lo que te interesa, ¿no? Esto que está acá, ahora lo vas a calcular aquí. Pues simplemente haces una suma de todas las corrientes, como están en polares, lo pasas a coordenadas cartesianas y te tiene que salir esto de aquí. Y una vez que tienes eso, la corriente I sub A3, ahora sí puedes hacer esto de acá. La divides acá. Y eso es lo que están haciendo aquí abajo, ¿sí? Fíjate ahí. 100 ángulo menos 90, lo divides entre la impedancia. Perdón, entre la corriente. De esa forma sacas la impedancia por fase. Pero recuerda, bueno, en este caso ya están, Z entre 3, ya están pasando este 3 al otro lado. O sea, están calculando de frente el Z3 delta. Este Z3 delta es para el trifásico. O sea, este valor 17.92 es el que corresponde acá, a la impedancia por fase para el sistema trifásico. Porque cuando lo divides entre 3 es solamente para el monofásico. No se van a confundir, ¿ah? No se van a confundir. Yo sé que es un poco fácil como que marearse con todo esto. ¿Ya? Entonces, convendría, en todo caso, que cuando hagas tu cálculo, calcules cuánto es Z sub 3 triángulo entre 3, no sé cuánto, en ohmios. Y luego calcules el Z3 delta en ohmios. Y cuando termines tu problema, vas a hacer así. Lo marcas en un cuadradito rojo y le pones acá estas dos rayitas y ya sé que esa es tu respuesta. Porque mira, ustedes son como 20 personas. Tengo que calcular uno por uno que lo que han hecho está bien. Si me haces este tipo de arreglitos con el recuadrito y marcarlo, me haces la chamba mucho más fácil. El recuadro con un color diferente. O sea, si haces todo tu examen con azul o con lápiz, ponle acá con rojo. De preferencia no con lápiz, por favor, porque el lápiz se borra y si no veo algo, es el. Sí, no creo. No creo que lo haga porque. O sea, lo planteamos bien, pero digamos, podemos radiar. Pero está bien implementado. O sea, los pasos. No creo. Lo decidiré ahí, pero lo más probable es que no. Así que te sugiero que lo hagas todo. Si todo sale cero, sumaré los puntos de asistencia. Ya, entonces, a ver, ya lo voy a poner acá primero para que tomen sus fotos. Igual que en el video, ¿no? Pero igual.
Recuerden que para el examen, por favor, no celulares, ¿ah? No crean que la fotito los va a tener en la mano. No, por favor. Esto no va a formular el examen. Ya. Acá, y la última está aquí. Sí, esta parte puede ser media complicada porque es como la integración de todo lo que han hecho. O sea, si el examen lo hubiera hecho yo tomaría esto, nada más esto, la verdad. ¿Qué tan difícil? Con esto ya sé que tú sabes todo lo anterior. Pero que son de una hoja entera, ¿no? En una hoja entera, traigan esas hojas grandes, ¿cómo le llaman? Es es como un librito, esas grandotas, Para una parte. y traigan en grapa. Porque yo calculo que siquiera van a necesitar por lo menos un par. Puede ser ojo, claro. Hoja de cuidado. Porque esa no. ¿Calculada? O sea, es una sugerencia. Si quieres usar la blanca, normal. Tú ves. Y esto sugiero por qué, por el tamaño, por la extensión del ejercicio. Porque mira, si esto tú lo haces en una hojita, de acá son 4 slides, bueno, 3. Pero si lo haces bien desarrollado, con calma, es extenso. Bien, entonces, una vez que hemos hecho eso, ahora sí, ya vamos a pasar al ejercicio. Mejoramiento de factor de potencia. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes en una planta industrial o una mina o cualquier lugar donde hay cargas importantes eléctricas, vas a tener motores. El 99% de las veces lo va a haber. Y un motor es una carga principalmente de tipo inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tu factor de potencia lo va a atrasar o lo va a retrasar. Perdón, lo va a adelantar. Lo va a atrasar, perfecto. Lo va a atrasar. Entonces, mientras más motores tengas, va a estar más retrasado el factor de potencia, entonces la corriente va a estar más retrasada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como el consumo de reactiva es alto en estos casos, hay que buscar implementar una forma en la cual esto se reduzca. Vectorialmente, si tú sabes que una impedancia inductiva eleva el triangulito, tienes que buscar algo que lo baje, ¿no? Entonces, ahí de qué estamos hablando, de algo conocido como el banco de condensadores. Ya, el banco de condensadores de compensación reactiva. Porque eso le interesa a cualquier empresa, reducir su consumo de potencia reactiva, porque si no lo hacen pueden verse expuestos a una multa por consumo excesivo de reactiva. Y cuando un factor de potencia es muy bajo, pues hay muchos problemas de red, como calentamiento de cables, equipos que se queman, motores que se dañan, motores que son sobrecalientes, una serie de cosas. Entonces hay que evitar eso. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes hacer dos tipos de compensación reactiva, teóricamente hablando. El primero es de que tengas un factor de potencia retrasado, o sea, el triangulito que se abre hacia arriba, y lo mejoras de modo que, si al principio era así, luego esto lo bajas un poquito y te queda de repente algo así, ¿no? Y es una mejora, ¿sí? Estás bajando reactivo del cubo. Y la otra es de que tengas un triángulo que está abriendo hacia arriba y que lo compensas de tal manera que te quede hacia abajo. Que obviamente esta distancia tiene que ser más grande que esta de acá abajo, porque si no, no habría compensación, no habría mejora, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo? Teóricamente se puede hacer eso, teóricamente, pero justo consultando con un amigo que es especialista ayer, que me pareció muy interesante este caso, le dije, oye, ¿se puede hacer esta cuestión? ¿Tú puedes compensar con condensadores y tirar el triángulo hacia abajo? No, me dice. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos están diseñados para trabajar con el factor de potencia en retraso. O sea, si bien teóricamente puedes hacer esto y puedes hacer también esto de acá arriba, esto que está acá abajo no se hace. Esto no funciona, porque los sistemas reales no funcionan así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apuntar a hacerlo así. Que el triángulo baje, pero nunca que se pase. ¿Sí? ¿Por qué sucede?
tú puedes tener acá un coseno de phi, ¿no? Digamos, vamos a llamar el coseno de phi 1. Y acá vas a tener, en este caso, el PT entre el ST, ¿sí? O sea, la potencia activa entre la potencia aparente. Y si tú sacas acá el cos 2, vas a tener potencia total 2, digamos, y el ST 2. Y puedes lograr el mismo cos phi con el triángulo hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo puedes lograr? Sí, porque se involucra la potencia activa y la aparente, no se involucra la potencia reactiva. Pero el factor de potencia en adelanto es lo que les digo, esto no funciona. No funciona. Por favor, ténganlo claro. ¿Por qué se pone aquí? Porque de forma teórica se podría, sí. Pero si tú haces esto en una instalación real, tus sistemas se van a malograr. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a analizar este caso acá arriba primero. En este caso acá arriba, lo que tú quieres es lograr un factor o una potencia reactiva que van a llamar Q nuevo. Y este Q nuevo va a ser el Q anterior más el Q de compensación del capacitor. ¿Sí? Fíjense en la dirección del vector. El Q nuevo va hacia arriba, el Q anterior también va hacia arriba, el Q del capacitor va hacia abajo. Entonces, esto que está acá a este lado es básicamente la suma vectorial de todo lo que está en el dibujito del triángulo. Lo que te interesa calcular aquí, ¿qué cosa es? El QC. Porque ese QC luego te va a permitir dimensionar el capacitor. Es decir, si sabes cuál es la potencia reactiva que tiene que dimensionar o tiene que producir una carga determinada, puedes calcular el valor de la capacitancia directamente. Entonces, por eso calculamos primero este QC. Y para que sepas cuál es el QC, bueno, aplicas esa fórmula, ¿no? Q nuevo menos Q anterior. ¿Sí? Listo. Entonces, bajamos. Pero noten que igual la fórmula para QC, si lo hicieras con factor de potencia en atrás o en adelanto, es exactamente igual. Mira, esta fórmula acá es la misma. O sea que apréndete esa nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí. Acá viene lo bueno. Tienes este sistema trifásico. Entonces, voltaje de línea, 34.5 kilovolts RMS a 60 Hz. ¿Sí? Bueno, esto de los Hz normalmente no te lo dan, pero ya saben, si no te lo dan, asúmelo con 60 Hz. Entonces te dice, no vas a encontrar los valores de los capacitores C tal que consigas una carga de 0.94 en adelanto. Ahora, como este es un cálculo teórico, acá todo el tema práctico que les he dicho, olvídense. Acá, para el papel, sí hay que hacer. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos esta carga balanceada que te dice, ¿no? Son 24 megavolt ampere. Y tienes un factor de potencia de 0.8 en atraso para esta carga. Si tienes eso, tú puedes plantear esta potencia activa, perdón, aparente, aquí en este triángulo, y por medio de la definición del factor de potencia puedes calcular cuánto vale el ángulo. ¿Sí? Claro, porque sabes que el factor de potencia es 0.68 y el factor de potencia es igual al coseno phi. Entonces, coseno a la menos 1 es 0.78, es el ángulo, ¿verdad? Ya, eso te interesa. Eso lo vas a usar después. ¿Qué más? En la parte de potencia compleja se estudia también que la potencia S, en este caso S sub T, es, ¿no? 24 megavolt ampere y el ángulo, en este caso, es el que tienes acá abajo. ¿Ya? O sea, consideras a esta potencia como un fasor. ¿Ya? Entonces, este angulito va acá y el valor de 24 viene acá. Y entonces, si tienes este fasor de potencia, tú puedes desplegarlo en sus coordenadas rectangulares, ¿sí? Como lo haríamos con cualquier fasor. Y si haces eso, entonces, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener la potencia anterior, que estaría acá, y el Q anterior, que estaría por acá. ¿Por qué le llamamos anterior? Porque luego, cuando hagamos la compensación, va a ser otro valor, ¿sí? También le decimos anterior al valor inicial.
¿sí? Entonces, este 18.72 pasa acá y el 15.02 acá. ¿Por qué con M? Porque la potencia aparente está en megavolt ampere. Si tú haces el cálculo, te vas a dar cuenta que también se traslada a las demás potencias. ¿Sí? Ya, hasta acá. ¿Está claro esto? Si es que no está claro, me avisan, lo hacemos otra vez. Eh, ¿El factor de potencia? A ver. eh, no, o sea, cuando tú haces el cálculo de este ángulo, lo que tienes que hacer es, claro, coseno a la menos uno, mira, de acá nos vamos a pasar acá. Coseno a la menos uno del coseno del ángulo es igual a coseno a la menos uno de 0,78. O sea, es coseno a la menos uno de todo. ¿Ya? Se anula y te queda lo demás. El ángulo en realidad es coseno a la menos uno de 0,78. Y te sale 38,739, bla, bla, bla. Ya. Acuérdense, voy decimales, ¿ya? Entonces, una vez que tienes esto, ya sabes cuál es las potencias asociadas a la parte reactiva. La que te interesa sobre todo aquí, ¿cuál es? Esta de acá. Porque eso te está diciendo en tu carga cuánto de reactiva vas a consumir. Y si tú sabes cuánto de reactiva vas a consumir acá, eso te va a permitir dimensionar cuánto de reactiva tendrías que consumir acá para lograr esto de acá. ¿Sí? Entonces, en este cálculo aquí, ¿qué se hace? Ahora vamos a considerar el factor de potencia que deseamos, que en este caso el problema nos dice 0,94 en adelanto. Si es que es en adelanto, el ángulo va hacia arriba o hacia abajo. A ver, este es tu diagrama fasorial. Normalmente la tensión va de aquí, ¿verdad? La tensión es referencial, ángulo cero. Digamos que la impedancia vaya hacia este lado. ¿Hacia dónde irá la corriente? Imagínate que este es como un espejo. ¿Ya? Si la corriente va hacia arriba, perdón, la impedancia acá, la otra hacia abajo. Entonces, la corriente se refleja en el voltaje. Entonces, si acá tenías phi, acá tienes menos phi. Y este va a ser la corriente. Ángulo menos phi. Y este va a ser z, ángulo phi. Si tú tienes un dibujo de esta forma, la corriente está retrasada respecto al voltaje. ¿Sí? Te recuerda que esto normalmente va girando así. Pues cuando el voltaje ya llegó a cero, la corriente todavía le falta. Entonces, esto está en retraso. Si la corriente está retrasada, se dice que el factor de potencia está en retraso. ¿Ya? Entonces, si el problema te dice que tú quieres que el factor de potencia sea 0,94 en adelanto, eso significa que lo que tú quieres es esto. Potencia ángulo cero, la corriente tiene que ir para acá. Y el ángulo, sí. De modo que tu impedancia debería estar más o menos por acá. ¿Sí? Esto es factor de potencia en adelanto. Listo, seguimos. Bueno, acá también podrían intuir que si es que quiero lograr este factor de potencia en adelanto y el dibujo me tiene que quedar acá, ¿qué impedancia debería predominar? ¿La capacitiva o la inductiva?
la capacitiva. De modo que, ¿quién va a consumir más potencia reactiva? ¿El capacitor o el inductor? El capacitor. Así es. Entonces, si tú has calculado que tu Q anterior es de 15.02 megabar, sin calcular lo que viene después, tú ya más o menos debes intuir que el cálculo para el Q del capacitor debería estar más o menos en 20, 25, aprox. ¿Ya? Sin calcular nada, ya más o menos sabes a dónde vas. ¿Ya? De repente un poco menos, porque mientras más grande sea, el triángulo de repente, en vez de que sea así y te quede así, si le pones muy grande el capacitor, de repente te va a quedar así. Entonces, de repente, no 15, de repente 17 megabar, 16 megabar, aprox. ¿Ya? Pero si tú calculas y te sale que el capacitor son 13.02, mal. Mal. ¿Ya? Listo. Seguimos. Bueno, entonces el factor nuevo es 0.94, de ahí calculas tu ángulo. El ángulo en este caso es de menos 19.98. O sea, ese es lo que el ángulo que deberíamos obtener aquí, ¿sí? En el nuevo triangulito. Entonces, de acá, lo que hacemos es, aplicas esta fórmula de la tangente. La tangente del ángulo nuevo, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Al Q nuevo, que está acá, partido la potencia anterior, ¿sí? Acuerdo, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y este Q nuevo, si te va a quedar lo que es igual a la tangente por el ángulo nuevo, que ya lo tienes, ya lo calculaste, que está acá, y la potencia activa anterior, que también la tienes porque la habíamos calculado un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, esto que está acá, viene aquí, y el 19.98, bueno, estás calculándolo de acá, ¿no? Este ángulo viene acá, de ahí viene. Entonces, cuando tú multiplicas tangente esto y el ángulo, ya, te queda ahí, 6.81 m bar, ¿sí? 6.81 m bar. Pero te acuerdas que hace un rato teníamos una fórmula que relacionaba el Q anterior y el Q nuevo. Q anterior con Q nuevo. Y el Q del capacitor. Ya, eso es lo que tienes que aplicar ahí. Y es lo que vamos a hacer acá. Se aplica la fórmula. Y entonces restas, ¿no? Bueno, suma, mejor dicho, ¿no? En este caso el Q nuevo lo tienes ahí abajo, ¿no? 6.82 megabar. Está acá. Y el Q anterior es 15.02. Bueno, aquí me parece que había un error con los signos, pero ya las magnitudes están. Eso sí, yo lo he revisado, está bien. Entonces, mira cuánto te sale. El Q del capacitor es igual a 21.82 megabar. ¿Cuánto teníamos hace un rato? 15.02 megabar. Y se acuerdan que les dije, sin calcular más o menos, ya sabes que tiene que salirte algo así. Entonces, si la potencia del capacitor es más grande, quiere decir que el ángulo se va hacia abajo, estamos bien. Y este ángulo o esta potencia que estamos calculando acá, en este punto, es para el sistema trifásico, porque estamos trabajando con las potencias trifásicas totales, o sea, 24 megavolt ampere, 18.3 megawatts, todo eso, ¿no? Todo eso es para el sistema trifásico. Pero recordemos que necesitamos hacer el cálculo en monofásico porque quieres calcular cuánto vale cada uno de estos condensadores. Por eso es que hay que hacer este paso que está acá. Dividir lo que has calculado entre 3. De esa forma vas a conseguir la potencia reactiva que tendría que consumir cada uno de estos capacitores. Ya, esto es necesario. 7.27 megabar. Ahora, lo siguiente es, vamos a irnos a este punto aquí, porque recuerden que la potencia reactiva, en este caso, vamos a quitar los subíndices, ¿ya? Potencia reactiva va a ser igual al voltaje de alimentación entre la reactancia. Bueno, este es al cuadrado, ¿sí? Solamente acá le ponemos el subíndice, ¿no? La potencia reactiva de cada condensador en monofásico va a ser igual al voltaje de alimentación al que está expuesto este condensador y su reactancia. ¿Sí? Y entonces, acá más bien sí, este voltaje tienes que calcularlo.
Como este voltaje XC es el voltaje monofásico que vas a tener, hay que hacer justamente este paso de acá. Hay que calcular cuánto vale el voltaje de fase. Ya, eso es muy importante, el voltaje de fase. Porque acá decíamos 34.5 kilovoltios por línea, y en fase hay que dividirlo entre raíz de 3. Y si reemplazas luego acá el QC y despejas el XC, vas a tener este valor. La única fórmula que tenemos para poder calcular cuánto vale un condensador es la que se corresponde con la reactancia capacitiva, que te dice que XC es igual a 1 entre omega C o 1 entre 2pi por F por C. De donde si tú despejas C, te va a quedar 1 entre 2pi por F por XC. Esto que está acá es esto de aquí. Y de esa forma calculas cuánto vale el condensador por fase. Y eso es. Entonces, se supone que esto debería ser lo más difícil del curso, estimados. Vamos a plantear un ejercicio y con eso practicamos y con eso ya. Sí. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Te sale positivo? ¿Qué estás calculando? A ver. ¿Este? Ah, no, lo que pasa es que te va a salir 0 punto, te va a salir positivo, ¿por qué? Porque cuando lo pasas a la calcu, es como que a ver, factor de potencia. Ah, ya, ok, ya te entendí. Si tú pones en la calcu coseno a la -1 del ángulo nuevo, o perdón, de 0.94, te va a salir 19,98. ¿Sí? Positivos. Pero ¿qué pasa? Cuando estás haciendo este cálculo, si se te pide que quieres que el triángulo o el factor de potencia vaya en adelanto estamos en este caso. Entonces lo que tú quieres es que este ángulo phi sea negativo. Por eso es que se le pone. O sea, en la cálculo no te va a salir eso. Por eso tú lo pones. Sí. Ya, me voy, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay algún otro error? Problema funcional, un milímetro. Eh, Esto era, espérate. Sí, me parece que hay un angulito que está medio raro. Espérate. O sea, las magnitudes están buenas, pero... Oh, Dios. Sí, me parece que acá había un tema con los ángulos. Justo acá. Sí, porque ahora que lo estoy revisando. 21,82. Ya, es que ¿sabes qué pasa ahí con los ángulos? Cuando estás haciendo este cálculo de los Qs, por ejemplo acá, ¿no? Recuerda que las potencias reactivas en este punto son como vectores. Entonces, tú quieres lograr, en este caso, el ejemplo trata justamente este triángulo, ¿ya? Tu Q nuevo, o sea, lo que esperas lograr, apunta hacia abajo, mientras que el Q anterior apunta hacia arriba. Entonces, la compensación tiene que ir hacia abajo. O sea, si tú asumes de que este vector está sumando porque está yendo hacia arriba, entonces este está restando también. Entonces, de ahí viene el tema de los signos. Tienes que verificar de que efectivamente el anterior, si va positivo, los demás tienen que ser negativos, o al revés. Depende cómo lo consideres. Sí, ahí puede haber un poco de confusión, pero es solamente eso. Y acá lo mismo, ¿no? Si los dos azules van hacia arriba, el Q se va hacia abajo, bueno, lo mismo, ¿no? Acá tendrías Q positivo, y este es Q negativo.
Por eso es que si tú calculas acá, me parece que el problema está aquí. Acá creo que va un menos, que no se le ha considerado. Sí, es justamente pues el tema de las directrices. Ya, pero eso así, nada más. Ya, muchachos, ahora sí, vamos a dejarles un ejercicio. Con eso estamos. Ah, por si acaso, procuren no ir a rezagados, si es que alguien ha ido a rezagados, porque sí, ahí está peor. Ya, a ver. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo se complica un examen? O sea, ¿qué podría complicar? Más años o tal vez los datos El para poner. procedimiento es un poco más largo, el planteamiento, o sea, de repente va a requerir que estés más atento, que hagas por ahí alguna artimaña matemática, alguna cosa así. Sí, sí, así es. Por ejemplo, algo que solemos hacer mucho es que de que, no sé, pues, digamos, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Eh, no sé, digamos, a ver, ponemos un circuito en continua, ¿no? Y de repente por acá, ¿no? Algo más, no sé, ya, ahí digamos. Es un ejemplo, nada más. Entonces, creo que ya casi como que por costumbre, lo primero que vamos a querer hacer, ¿qué cosa es? Sin pensarlo, el paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Para reducirlo, sumarlo con el R1, tener el total, a la corriente, y así, ¿no? Ya, porque eso es a lo que estamos programados, porque eso es lo que normalmente nos enseñan a hacer. Pero a veces pasa, a veces, de que no necesitas hacer todo eso, sino de repente se te pide una magnitud que no necesitas hacer todo eso. Y entonces simplemente vas directo y te ahorras todo el viaje anterior. Ahora, en este ejemplo de repente no aplica, pero podría pasar. Hay ejercicios donde sí ocurre eso. Donde uno a veces se va de paporreta a hacer lo que siempre hace y lo se cuenta, hoy pucha, hice todo y no salió nada. ¿Ahora qué hago? Tienes que regresar y ya perdiste 15 minutos, 20 minutos. Ya, entonces eso ya dependerá de ustedes. Tienen que estar moscas ahí con el planteamiento. Por lo general, el profe tomaba, por ejemplo, ayer las corrientes y voltajes en todas, Ujú. voltajes y corrientes en todos los Las potencias. capacitores, claro, en todo, potencia en todo. Ujú. Eso es, la va a tomar más que todo tiempo, no es como, ¿Cómo es? o sea, tomaría más tiempo, Ah, porque como te pide todo, como que tienes ah, que... no, no. O sea, en el examen, si te pido calcula todo, calcula todo. Si te pido calcula uno, calcula eso. Y lo demás me interesa, me importa eso. ¿Y cómo se Entonces, puede? lean siempre lo que pide el problema. ¿Usted que ha visto, pide todo o los pide así No pequeños, te puedo decir, pequeños datos? no te puedo decir.